Este estudio lo he titulado La gloria de Jesús. Y seguimos en el libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 2. Es bueno que aunque estemos siguiendo capítulo por capítulo y que presentemos las ideas que Juan va narrando, describiendo, es muy bueno también que extraigamos las enseñanzas que el Señor nos quiere dar. Algunas, porque tampoco podemos extraerlas todas. Aquí estaríamos la vida entera, porque la palabra precisamente siempre nos da enseñanzas más y más y más. Bueno, este capítulo 2, recuerden que el 1 terminó en el capítulo 51, que decía, y le dijo a Natanael, su discípulo Natanael, a quien estaba reclutando Jesús prácticamente, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús está como que anunciando lo que va a pasar cuando Él venga de nuevo. Está anunciando su gloria como tal. Y Juan dijo en el capítulo 1, que ellos habían visto la gloria de Jesús cuando anduvo aquí entre ellos. Dice en el versículo 14 del capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, indiscutiblemente, este es uno de los temas que Juan trata en este libro para presentar a Jesús. Y aquí ya en el versículo 51 del capítulo 1 empieza Jesús precisamente a hablar de este tema, de la gloria de Él, que todos van a ver un día. Y es lo que hemos visto también en Apocalipsis, ya Jesús sentado en su trono, ya no el siervo que vino a morir, sino el rey que va a gobernar. Es para eso, en eso termina todo. Y ya desde aquí Jesús empieza a decirle a estos discípulos que Él va reclutando poco a poco, y un día ustedes van a ver esta gloria. Y precisamente lo primero que vamos a ver en este capítulo es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Esa es una de las formas en que los discípulos vieron su gloria. En realidad mucha gente lo vio, pero en particular los discípulos sabían lo que estaba sucediendo. Y luego vemos cómo Jesús va al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y recuerden que la Pascua es aquel acontecimiento histórico, magnífico, glorioso, de cuando los judíos estaban presos en Egipto, estaban esclavizados en Egipto. Estuvieron como por 4 siglos y el Señor manda a Moisés a sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Y ese día, salen de Egipto y hacen un sacrificio de un animal, ponen sangre en los dinteles de la puerta. El ángel de la muerte no mata a los primogénitos de los israelitas, sino a los de los egipcios. Esa fue la Pascua. La Pascua es precisamente cuando salen de Egipto. Y ese acontecimiento se convirtió en una fiesta que el Señor instituyó. Y los judíos siempre celebraban eso. Eso es precisamente una de las fiestas más importantes que puede haber en la tradición judía. Y es por eso, porque el Señor los sacó de la tierra de esclavitud. Y en esta fiesta judía, Jesús hace una limpieza del templo. Él reprende fuertemente a las personas los religiosos que están ahí y a las personas que están vendiendo los animalitos para el sacrificio, que era normal que se vendieran los animalitos porque los judíos venían de muchas tierras. Y entonces tomaban el dinero de ellos, o sea, lo traían, lo cambiaban en Jerusalén, y entonces con ese cambio tenían que comprar el animal, pero fíjense que ahí hay implícito un cambio de moneda. Sabemos inclusive hoy sabemos cómo funciona eso. Usted paga un impuesto por comprar esa moneda, después tiene que comprar el producto que usted va a comprar, en este caso era el animalito, pero el problema es que le estaban poniendo tantos impuestos a eso
que Jesús les dijo, esto es una cueva de ladrones. Esto no es esto, la casa de mi padre no puede ser una cueva de ladrones. Y el Señor se molestó mucho. Se molestó a un grado que a veces los cristianos no queremos ver estas cosas. Pero el Señor Jesucristo se puso bien, se molestó bastante en algunas ocasiones estando aquí en esta tierra. Y a veces decimos, no, el cristiano no se puede molestar nunca. No, el cristiano debe saber cómo lidiar con la molestia. Cuando usted se molesta, ¿qué usted dice y a quién usted le dice y cómo le dice? Pero es normal decir, estoy molesto. Estoy molesto. Ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Como un cristiano. Como un cristiano. Porque si no, estaríamos negando los sentimientos humanos. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano no es que el cristiano no tenga sentimientos humanos, sino que el cristiano recibe la ayuda del Señor para poder lidiar con esos sentimientos humanos. Y fue lo que hizo el Señor Jesús aquí. El Señor Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, lidió con esto, con este problema del templo, como su Padre lo guió en ese caso. Y bueno, con esta reprensión que hizo Jesús a estas personas que estaban ganando dinero excesivamente a costa de esta fiesta que el Padre había instituido, con esto hubo personas que creyeron en Él. Pero también vemos a los líderes religiosos que no creyeron en Él. ¿Qué les parece? Sino que solamente buscaban ocasión para cuestionarlo, para ponerlo en encrucijadas, a ver cómo respondía. Entonces vamos a ver 3 enseñanzas hoy. 3 enseñanzas acerca de la gloria de Jesús, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. 3 enseñanzas de este capítulo. Entonces voy a ir leyendo poco a poco y me voy a detener en estos lugares de donde quisiera extraer estas 3 enseñanzas. Y vamos a ir hablando poco a poco de lo que va sucediendo. Dice el capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. O sea, al tercer día, después que pasó lo del capítulo 1. Recordemos siempre que un capítulo es continuación del otro y que los capítulos no fueron divididos por los autores bíblicos, ni por Dios, que es el autor por encima de todos los autores, sino que eso fue un estudio. Esta división es producto de estudios, de personas que conocieran bien la palabra. Dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Qué quieres decirme? ¿Por qué? Y Jesús, si usted lee en muchos lugares en los evangelios, va a ver que Jesús dice en muchos lugares, porque su hora, o de los evangelistas dicen, porque su hora no había llegado. Jesús dice, no ha llegado mi hora. O sea que vemos cómo Dios tiene una hora para cada cosa, un momento para cada cosa. Y en este caso, en el ministerio de Jesús, Él debía hacer ciertas cosas, pero todo a su momento. Todo a su momento. Inclusive dijo una vez que las palabras que Él decía no venían de Él. No es porque por su propia cuenta. Yo no hablo de mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Y sabemos todos que Jesús vino a hacer a la tierra lo que el Padre le mandó a hacer. Y dice, el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, lo que viene ahora es la transformación del agua en vino, ¿verdad? O sea, no sabemos si ya María, como madre de Jesús, sabía que Jesús tenía este tipo de poderes. Recordemos que a María el ángel le dijo, tu hijo va a ser, se le dio una descripción bien clara, y a José también, de quién iba a ser su hijo. O sea, no sabemos si es que ya María sabía que Jesús tenía estos poderes, que Dios lo iba a utilizar para esto, o simplemente no sabemos, pero no lo dice ahí exactamente, pero podemos asumir que quizás su mamá sabía algo, ¿saben? Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Sabemos que había ritos, había muchos rituales instituidos por Dios. Instituidos por Dios. Jesús les dijo,
llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, al maestro de ceremonia, o sea, al director de esta actividad. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. O sea, mire lo que está sucediendo. Este señor que se dedicaba a coordinar esta actividad, al probar este vino, dijo, oh, espera, esto no es una cosa común. Esto no es normal que suceda. Él no sabía que alguien como Jesús había convertido, que se había sacado este vino de agua. Pero sí le pareció muy extraño este vino cuando lo probó. No era el vino que él se esperaba en ese momento. Veamos. Y le dijo al esposo, el que estaba casando, le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Yo digo, esta es mi forma de verlo, que el esposo como que salvó la reputación suya como persona que estaba haciendo la boda, ¿no? Porque imagínense que usted esté en una celebración como esta, donde se acostumbraba a brindar vino y que se acabe el vino, que era una de las cosas que se brindaban. O sea, es como que, vamos a decir, un cumpleaños hoy de un niño y se acaba el cake, o se acaban las croqueticas, o se acaban la ensalada, o el refresco se acaba. Y imagínense que en una celebración se acabe una de las cosas que siempre se brindan. Y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ay, qué pena con los invitados. Bueno, mire lo que sucedió. El maestresala, como dice la Reina Valera, se asombró porque dijo, lo que sucede generalmente cuando falta el vino, lo que sucede generalmente es, cuando se brinda vino, es que se hace quizás un brindis al principio con un vino bueno, pero después ya lo que se brinda es un vino común y corriente para que la gente siga ahí compartiendo, qué sé yo. Pero lo que sucedió aquí fue lo contrario. Es que este vino, que vino después, que supuestamente debía ser un vino más corriente, resulta que era el mejor. Yo digo que salvó el esposo su reputación, ¿no? Fíjese cómo eran las costumbres judías cuando aquello, ¿no? Fíjese cómo eran. Ahora, yo o sea, está claro que el tema de este capítulo no es si el cristiano debe beber vino o cualquier bebida o no, ¿verdad? O sea, el capítulo no está escrito para decirle al cristiano si debe beber o no. No es eso en lo que se enfoca este capítulo. Se enfoca en lo que hizo Jesús en esa boda que vamos a ver ahora y en lo que hizo en el templo después. Esos son los dos temas que trata Juan en este capítulo. Pero ya que estamos en este tema y vemos inclusive Jesús y los discípulos rodeados de personas que estaban bebiendo, no quiero decir que ellos también estaban bebiendo, pero pudieron muy bien también haber estado bebiendo, porque eran del mismo pueblo. Y solo las personas que hacían votos de nazareo, como Sansón en el Antiguo Testamento, solo esas personas no probaban nada de alcohol, nada. Pero normalmente, si había una celebración, era normal que se distribuyera bebida y que la gente probara. Ahora, la pregunta en todo esto es, que no me voy a extender tampoco, porque tampoco es mi objetivo extenderme en este asunto, pero la pregunta es, ¿y un cristiano puede beber o no puede beber? Porque a veces le preguntan a un pastor, las personas le preguntan, a ver, ¿y qué tú crees? El cristiano, o sea, ¿es bueno beber o no? ¿Se puede o no se puede? Es la pregunta. ¿Se puede o no se puede beber? Digo, mira, si te digo que sí se puede, si te digo que no se puede, terminantemente prohibido probar un poquito de bebida alcohólica, sería mentira, porque la Biblia no dice, no se puede probar bebida alcohólica. No beberás, no lo dice. Ahora, si yo te digo que sí, te estoy incitando a beber. Y sabemos que un trago atrás del otro, ¿qué provoca? Provoca borrachera. Y esta sí es una cosa que los apóstoles condenan muy, muy severamente. Entonces, ¿qué le puedo decir? Discierna. Porque no me gusta prohibir lo que la Biblia no prohíbe, pero no debo tampoco incitar a la gente a hacer
lo que la Biblia no les dice. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, caminen en el Espíritu y no obedecerán los deseos de la carne. Muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y cuando usted anda en el Espíritu, usted va a saber inclusive qué tiene que hacer con una bebida que le brindan. No puedo decir más porque en realidad no dice aquí, no beberás. Pero sí dice, no te emborraches. Entonces, ¿cuál es el concepto? Como dijo un pastor una vez. ¿Cuál es el concepto de estar ebrio o de no estar en su sano juicio cuando bebe? Porque a veces, por ejemplo, el gobierno, el Estado, la ley prohíbe tomar más de un trago cuando uno está manejando. Usted lo agarran con más de un traguito cuando maneja y le ponen una multa que tiene repercusiones muy, muy graves en su historial como chofer. Entonces, quiere decir que ahí usted puede estar bajo influencia del alcohol y por un poquito que tomó nada más. En circunstancias comunes, nadie le diría nada por ese traguito, por ese par de traguitos. Pero cuando usted está al volante, cuando está manejando, hay un problema ahí. Entonces es una cuestión muy importante, muy importante. Es no estar bajo la influencia de la bebida. No es bueno, no es bueno. Ahora no es el tema del capítulo. Eso sí debemos entenderlo. Si queremos aprender bien a manejar las Escrituras, debemos saber que el objetivo de Juan aquí, en este capítulo, no es decirnos si debemos beber o no. Él está narrando la gloria de Jesús. Vamos a ver ahora. Dice el versículo 11. Y en el versículo 11 me quiero detener. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y ahora miren bien, qué importante esto. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Esto es lo importante. Esta es la parte importante. Lo otro no era lo importante, esto es lo importante. Y digo yo que la primera enseñanza que quisiera compartir con ustedes es esa. Que la gloria de Jesús aumenta la fe de los discípulos. De sus discípulos. La gloria de Jesús aumenta la fe de sus discípulos. Es tan interesante que cuando nosotros vemos las cosas que el Señor hace hoy, los creyentes, los que los hemos entregado nuestras vidas a Él y lo seguimos, a nosotros nos aumenta la fe, se nos fortalece la fe. Cuando vemos las cosas grandes que el Señor hace. Nosotros decimos, oye, es verdad, el Señor es increíble. Nadie puede más que el Señor. Las cosas que hace el Señor son increíbles. Digo, bueno. Sí. Y dice que este principio de señales, o sea, por aquí empezó Jesús a hacer señales. Sabemos que el Señor Jesús tenía que hacer ciertas señales mientras anduvo aquí en la tierra, porque también eso lo acreditaban como el Mesías. También eso lo acreditaban como el Mesías. Él hizo cosas que nadie podía hacer. Y en muchas ocasiones lo decían, ¿quién es este hombre que hace esto? ¿Y quién es este que hace lo otro? Sabían que nadie podía decirlo. De hecho, el capítulo que viene, el próximo capítulo, vamos a ver uno de esos casos, de una persona que reconoce eso. Pero es muy importante que dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Recordemos que los discípulos acababan de empezar a andar con Jesús. Imagínense una persona que empieza a conocer a Jesús. Ellos estuvieron de acuerdo en seguirlo, pero tenían que conocerlo poco a poco. Recordemos que la visión que se tenía acerca de Dios y acerca del Mesías y todo eso estaba, vamos a decir, bastante influenciada por la teología que se había creado en ese momento. Que la teología quiere decir, vamos a decir, la forma de interpretar la palabra. La forma en que se interpretaba el Antiguo Testamento, recordemos que ellos no pensaban, eran los rabinos, los líderes religiosos judíos, eran gente muy, muy conocedora de la Escritura, muy conocedora, pero nunca se imaginaron que el Mesías, digamos, iba a venir a morir primero. Nunca se imaginaron. Y cuando vieron las cosas delante de ellos ahí, no creían, porque ellos en su forma de analizar la palabra, y esto es importantísimo para nosotros, en su manera de analizar la palabra, ellos no encontraban que eso tenía que cumplirse. Y cuando lo veían, no lo creían.
qué error tan grande podemos cometer usted y yo en el día de hoy, en estos días. Si Jesús, si el Espíritu de Dios hace una cosa entre nosotros y nosotros decimos, no, eso no fue el Espíritu Santo. Tenga cuidadito, vamos a tener usted y yo cuidadito al decir, eso no fue Dios. Tiene que ser que esté en contra de la palabra, pero de verdad. Cuando usted va a decir, eso no es de Dios, sino del enemigo, por ejemplo, que esté de verdad en contra de la palabra, pero de verdad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor muestra su gloria, eso es muy importante. Y una de las cosas que hace es que aumenta la fe de los discípulos. Las personas que lo siguen se sienten llenas se sienten con más valor y con más gozo de seguir al Señor. Y eso prepara más a las personas. Nos prepara para enfrentar cualquier cosa mala que pueda venir, cualquier periodo malo, como por ejemplo este año pasado. Las cosas que se vivieron no fueron muy bonitas para algunos, pero cuando uno confía en el Señor, aún en estos momentos tan difíciles, en medio de una pandemia, podemos tener paz en medio de una pandemia. Es difícil, yo sé que es difícil, porque hubo cosas que sucedieron que no fueron muy bonitas. Hubo familias que experimentaron cosas que no fueron bonitas. Pero cuando el Señor hace cosas entre nosotros, nuestra fe aumenta. Y eso es lo que debemos prestar atención bien. Cuando el Señor hace cosas entre nosotros, también nos ayuda a conocerlo. Porque esos discípulos que acababan de conocerlo, esta fue una manera en que ellos pudieron empezar a conocerlo, a Jesús. Y también así nosotros, cuando empezamos la vida cristiana, vamos poco a poco conociendo a Jesús, conociéndolo. Y las Escrituras desempeñan un papel fundamental. Y la obra del Espíritu Santo, fundamental. Ninguna de las dos puede estar sola. Ni es la palabra sola, ni es el Espíritu solo. Porque el Espíritu va a hacer lo que dice la palabra. Claro, no exactamente, digo yo, no va a replicar nada de lo que dice aquí. Pero la forma en que el Espíritu obra es la forma en que está de acuerdo con el carácter del Señor. ¿Sí? Dice el versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora, ya entramos en la parte de la purificación del templo. Dice el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Sabe que el sacrificio que debía hacer cada familia, el animalito que traía cada familia el sacrificio, dependía de la cantidad de dinero que tenía la familia? Por ejemplo, cuando José y María fueron a hacer el sacrificio para presentar a Jesús en el templo, ¿qué llevaron? 2 palomitas. 2 palomitas. Ahí vemos que José no era un hombre de mucho dinero tampoco. No podemos decir que no tenía nada, porque él tenía su negocio, ¿verdad? Que carpintero se dice, pero en otras personas dicen, no, es que él no trabajaba solamente con la madera, sino también con la piedra, porque eran los oficios en aquel momento. Pero bueno, sea una cosa, sea artesanía, sea carpintería, algo de eso, él tenía ese negocio y él se ganaba la vida. Ahora, se ve que no tenía mucho, porque lo que llevó fueron 2 palomitas para presentar al niño. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, hoy cuando vemos una cosa como esta, ¿qué decimos? ¡Ay, qué falta de amor! No. Fíjese la motivación. La motivación de Jesús es lo importante. ¿Por qué hizo esto Jesús? Bueno, primeramente está en sus palabras. Que no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Y es que el reino de Dios no es un motivo para ganar dinero. No podemos utilizar el reino de Dios para enriquecer nuestros bolsillos. Ni nosotros los que predicamos la palabra, ni los que sirven en la iglesia, en otras cosas, ni nadie. Una cosa es que el obrero merece un salario y otra cosa es
que el que trabaja en la obra del Señor quiere tener una riqueza de tamaño, o sea, quiere enriquecerse y tener cosas que sabemos que no son necesarias para vivir y mantener a la familia, que sabemos que son demasiado lujo a veces. Y entonces aquí está la motivación que dice Juan que tuvo el Señor, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. O sea, están aplicando un versículo del Antiguo Testamento que refleja el carácter de Dios, están aplicándolo al Mesías. Y dice aquí mi Biblia, tiene una nota mi Biblia aquí que dice Salmo 69, 9. O sea, ahí se encuentra esa cita bíblica. Se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Quiere decir que los discípulos, como buenos judíos, iban a la sinagoga todos los sábados, y ellos sabían que decía eso, que el Salmo decía eso. Se sabía porque siempre se leía la palabra en la sinagoga. Pero ahí se dieron cuenta que ese celo de la casa del Señor, que era el templo, ese celo lo aplicó Jesús de esta forma. Jesús no pudo aguantar que la casa de su padre se hubiera convertido en eso. Recordemos que el templo era el lugar donde habitaba la presencia del Señor. No es que el Señor se le pueda encerrar en un lugar físico, eso no se puede hacer. Pero el Señor escogió, le dijo a Salomón: hazme un templo. Ya el Señor había hecho anteriormente, había mandado a hacer el tabernáculo desde que salieron de Egipto. El tabernáculo, que era como una tienda de campaña, que la podían mover de un lugar a otro en su viaje por el desierto y todo. Y después a Salomón, el hijo de David, le dijo: me vas a hacer el templo. Y ya ese templo cumplió más o menos la función del tabernáculo, pero en un lugar fijo. Y ahí habitaba la presencia de Dios. Inclusive se narra, cuando Salomón estuvo todo listo, se narra cómo la presencia del Señor vino a vivir ahí y se vio la gloria del Señor. Bueno, aquí la gloria del Señor se vio de una forma distinta. Se vio por la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa fue la motivación, el celo de la casa del Padre. Cómo se había convertido la casa del Señor en eso. Y si nosotros de verdad seguimos al Señor, debe ser muy triste ver cómo hay compraventa, puro negocio, para añadir más dinero y más dinero, cuando no tiene nada que ver con lo que se hace en un ministerio. Que ministerio quiere decir servir, o sea, nosotros estamos para servir a la gente. ¿Cómo vamos entonces a enriquecernos con lo que la gente le da para la obra del Señor? Y dice el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, los judíos quiere decir los líderes judíos: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, tú estás haciendo una cosa muy seria. Recuerden que en este momento Jesús empezaba a hacer milagros. Hizo lo de las bodas de Caná. En Galilea, muy lejos, un lugar muy lejano de Jerusalén. Él estaba empezando en su ministerio terrenal a hacer cosas que solo el Mesías podía hacer. Y ahora los líderes judíos le dicen: ok, tú estás haciendo esto. Mira lo que has hecho todo un desastre aquí en el templo. Porque hay que verlo desde el punto de vista de los que tienen el poder, ¿verdad? Los que tienen el poder lo que dicen es: has hecho un desastre aquí en el templo. Los líderes religiosos: has hecho un desastre, has volcado las mesas, has botado todos los animales, todo, o sea, supuestamente, vamos a decir, el ritual que estamos haciendo, la actividad religiosa que estamos haciendo, has acabado tú con ella. O sea, ¿qué te acredita a ti? Como cuando dice, ¿qué señal puedes hacer? ¿No? Es cómo tú puedes demostrar que tú estás facultado para hacer una cosa como esta. En otras palabras, ¿cómo tú demuestras tu autoridad para hacer esto? Recordemos que para nosotros hoy Jesús tiene toda la autoridad que el Padre se la dio. Pero para los que estaban conociéndolo, no sabían en ese momento. Recordemos que la historia es progresiva. Puede parecer tonto decirlo, pero no es tonto. Es importante decirlo. Que en la historia uno va conociendo poco a poco las cosas. Y a Jesús lo fueron conociendo poco a poco a medida que Él se fue revelando
a medida que él fue haciendo cosas, enseñando cosas que eran bíblicas totalmente. Y miren lo que dijo Jesús, versículo 20. Perdón, versículo 19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Uf. ¿Qué creyeron los líderes religiosos? ¿Qué cree una persona que no interpreta las cosas espiritualmente? O sea, estaban en el templo. Cuando él dice, destruid este templo, es este templo. De hecho, a partir de ese momento, a Jesús lo empezaron a acusar de que quería destruir el templo. Eso es una acusación muy grave. Decirle a una persona, ese hombre quiere destruir el templo, donde vive la presencia del Señor. Imagínense destruir el templo. De hecho, cuando crucificaron a Jesús, una de las cosas que dijeron fue esa. Él quería destruir el templo, mira eso. Porque quería, en fin. Y dice el versículo 20 entonces, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Claro, porque la segunda parte era que él después de destruirlo, después de que ellos lo destruyeran, que interpretaron que era él el que lo iba a destruir, pero él estaba diciendo, destruyan ustedes este templo. No yo voy a destruir el templo, sino destruyanlo y yo lo levantaré. El Señor era el que lo iba a levantar, no ellos. Ellos lo iban a destruir y él lo iba a levantar. Ahora, esta es la interpretación correcta. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, versículo 21. Esa es la interpretación correcta. Dice el 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, esto es importante, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, ya cuando Jesús resucita, se acuerdan los discípulos de este evento, de este suceso. Y dicen, o sea, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y cuando presenciaron a Jesús resucitado, cuando estas cosas empezaron ya a pasar, las mentes de los discípulos empezaron a cambiar, su vida espiritual cambió. No solo recibieron poder para predicar el Evangelio, sino también entendieron muchas cosas que antes no podían entender. Y hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que entender. El Señor se place en que nosotros entendamos. Es un privilegio. No es que nosotros somos muy inteligentes. No pensemos nosotros que es por nuestra materia gris. Es que yo soy muy inteligente, tengo 7 títulos, entonces por eso yo entiendo la palabra de Dios. Qué pena. Desacreditado. O sea, está descalificado completamente. Porque piensa que eso que usted estudió es lo que lo califica. Qué bueno si usted pudo estudiar, pero qué malo si usted piensa que esos títulos que alguien le dio lo califica a usted para entender por encima de otras personas. Ahora, fíjese lo que dice en estos versículos próximos, 23 al 25. Perdón, me voy a detener en este 22, porque aquí en este 22 hay otra enseñanza que quiero compartirles. Que la gloria de Jesús está alineada con la palabra de Dios. Y es lo que hablaba hace un rato. Cuando el Señor hace algo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, hoy día inclusive, esas cosas están alineadas con la palabra de Dios. No es que Él duplique lo que hace, porque el Señor es auténtico. Él no tiene que duplicar nada de lo que Él ha hecho. Pero como que la firma del Señor está ahí, ¿verdad? Se ve que fue Él que lo hizo. Y aquí vemos cómo la gloria de Jesús está alineada con la palabra de Dios. Fíjense que dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Dice, y creyeron en la Escritura, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, lo que Jesús había dicho, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea, los discípulos, al ver la gloria de Jesús, al ver las cosas que Jesús hizo, creyeron lo que estaba escrito de Jesús y lo que Jesús había dicho también. Recordemos que el Nuevo Testamento lo tenemos nosotros ahora. Pero estos discípulos
La Biblia que tenían era el Antiguo Testamento. Y Jesús lo que le predicaba era lo que decía de él en los profetas, en los salmos, lo que decía la ley de Moisés acerca de él. Pero no había Nuevo Testamento. Esa claridad que tenemos nosotros hoy, eso no lo tenían ellos. Pero tenían al Maestro, con M mayúscula. Tenían al Maestro entre ellos. Pues sí. Siempre la palabra va a estar alineada con la gloria del Señor, va a estar alineada con la palabra de Dios. En la Biblia no dice nada que no sea correcto. La Biblia dice lo correcto. Y cuando Jesús hace algo, eso, vamos a decir, entra por aquí. O sea, eso tiene que ver con la palabra, está alineado. Y entonces si seguimos, tenemos los versículos 23 y 25. Esto es una enseñanza grandísima para los cristianos. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, fueron importantes las señales, ¿verdad? La gente creyó en él. Muy importantes las señales que Jesús empezó a hacer en su ministerio. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Qué cosa tan rara. Bueno, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, Jesús no necesitaba que nadie dijera, esta persona es así, piensa esto y dice lo otro, porque ya él conocía los corazones de la gente. Tremendo eso. Y solo Dios conoce los corazones. Solo Dios conoce los corazones. La enseñanza que traigo de estos versículos es que la gloria de Jesús no convence a todos por igual. Y eso es una cosa que nosotros debemos entender y con la cual debemos tener paz, los cristianos. La gloria de Jesús no convence a todos por igual. Mire, a veces Dios hace cosas entre nosotros y para que la vean inclusive los no creyentes. Cosas espirituales, milagros que no son quizás que sucedió nada extraordinario físicamente. Pero por ejemplo, como una persona que tenía un estilo de vida horrible, en unos pocos días se presenta con una vida limpia delante del Señor. Ya esa persona no dice ni hace cosas que hacía y decía antes. Es una persona totalmente distinta. Es el mismo, físicamente es el mismo, no ha cambiado nada. Pero ¿qué sucedió? Que recibió al Señor. Empezó a cambiar el Señor lo está cambiando. Y él hizo el compromiso también de andar con el Señor. Y cuando la gente ve esto, ¿qué dicen? Es que ya se metió en la iglesia. Ya lo metieron, inclusive lo metieron en la iglesia. Cuando es Dios el que lo mete a usted en la iglesia, nadie va a meterlo a usted en la iglesia. Si alguien lo mete a usted en la iglesia, usted no dura mucho en la iglesia. Pero si Dios lo mete en la iglesia, usted está en la iglesia para siempre. Para siempre, en la familia de Dios. Y mire aquí como dice, que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Gloria a Dios, muchos creyeron. Ahora, esto es lo que se veía. Lo que veían las personas es que muchos habían creído en él por las señales. Obviamente, cuando usted ve al Mesías haciendo las cosas que hace el Mesías, o sea, tiene que ser usted un enemigo de Dios, en el sentido físico de la palabra, de las personas que se oponen a Dios, que crean barreras para que las cosas de Dios no sucedan. Si usted es de esas personas, claro, usted va a decir, no, eso no, como lo vamos a ver también aquí. Que había personas que sí veían las cosas que hacía Jesús y decían, no, eso no viene de Dios, que no me diga. Pero no es el caso. Aquí estas personas, vamos a decir que se veía que reaccionaban a los milagros de Jesús como quien creía en Jesús. Pero dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y se ve que lo está diciendo que los conocía a nivel de corazón, no a nivel solamente de acciones, ni sabía cómo se llamaban, ni quién era su padre, no. Él conocía a la gente a nivel interno, conocía sus sentimientos, conocía sus corazones. Y dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Como dije anteriormente, Jesús no necesitaba que nadie viniera y dijera, este es bueno, este es malo, este creyó, este no creyó. Esas cosas Jesús las sabe.
La supo en ese momento y la sigue sabiendo hoy. Él sabe si los que caminamos con Él, vamos a decir, somos o no somos. Él lo sabe. Y a veces, esto es triste, porque a veces andamos en este camino con el Señor y vemos como personas que supuestamente eran grandes personas de Dios y de repente hacen cosas, o sea, se revela una vida paralela a esa persona que desacredita todo el andar con el Señor que tenía. Y no es que cayó en un pecado en 2 o en 3, sino que es todo un estilo de vida de alguien que no conoce al Señor. Y el problema es que usted puede parecer ante las personas que usted cree en Jesús, pero es que Jesús sabe quién cree en Él y quién no. Ese es el problema. Él sabe quién cree y quién no cree. Yo no tengo que venir, yo soy pastor y todas esas cosas y predico y todo, pero yo no tengo que venir a decirle a Jesús, Señor, siéntate ahí que te voy a decir algo. Mira, tú ves a fulano de tal en la iglesia, Señor, tú tienes que saber que esa persona no cree. Nada más que tenías que haberlo visto, la mentira que dijo, y la que sé yo, y la que sé cuándo, y lo que hizo ayer, y lo que hizo la semana pasada, como si el Señor no viera nada. Yo no tengo que decirle al Señor quién es una persona o la otra, Él lo sabe. Igual que a veces, ya esto es una cosa un poco más delicada, así que recibámoslo así. Pensemos en esto y no tampoco nos traguemos esto y lo interpretemos así, de una forma tan vamos a decir, a la ligera. Sí, pero meditemos en esto. Yo no puedo decir si algunas personas por ahí son salvas o no, porque el Señor, los frutos es lo que el Señor nos da, lo que vemos nosotros. ¿Qué hacen las personas? ¿Cómo viven? ¿Qué estilo de vida viven? Bueno, por ahí entonces yo puedo saber, bueno, esta persona está viviendo una vida acorde con la palabra, acorde, o sea, como vive una persona que ha recibido al Señor. Pero, número 1, yo no soy Jesús para saber, porque Jesús dice que Él no necesita el testimonio del hombre. Pero yo necesito ver la obra de la persona, de Dios en la persona. Yo, que soy un hombre. Ahora, yo no puedo decir, esta persona no es salva. Quizás está en un momento difícil de su vida cristiana. Se ha apartado del Señor por algo, no sé. A cualquiera le puede pasar eso. Y un versículo que se cita mucho es, el que se crea firme, cuidado que no caiga. Y eso nos debe dar humildad a nosotros. Y decir, bueno, hay que ver entonces cómo continúa la vida de esta persona. Vamos a orar por ella. Y número 2, yo no puedo hacerme responsable. Si yo veo a alguien que supuestamente andaba con el Señor y ahora no, la responsabilidad mía llega a un límite. No es que yo no vaya y le predique, no es que yo no trate de convencerlo, entre comillas, ¿no? Porque es muy bueno decirle, mira, tú tienes que considerar o sea, piensa en las bendiciones que el Señor te dio, todas las bendiciones espirituales que tú has tenido en tu vida gracias al Señor. ¿Cómo tú vas ahora a hacer esto? Eso es una cosa. Y otra cosa es pensar que soy yo, como un ser humano, el que va a salvar a esa persona. Es que la palabra dice lo contrario. La palabra dice totalmente lo contrario. Que es el Señor el que hace esa obra. Entonces yo no puedo tampoco hacer eso. Y qué bueno que el Señor lo deja aquí. Que por mano de Juan el apóstol, el Señor deja bien claro aquí que Jesús, no otras personas, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Jesús. Y nosotros sí debemos aprender entonces esto, que la gloria de Jesús, que es lo que están viendo en ese momento, porque la gloria de Jesús puede ser hacer una señal, puede ser la presencia, o sea, la gloria de Dios en general se trata de varias maneras en la Biblia. Una de ellas es la presencia de Dios como tal, se le dice a eso la gloria de Dios, pero también las cosas que Dios hace manifiestan la gloria de Dios, quien Él es. Y en este caso, las cosas que hacía Jesús como Mesías manifestaban la gloria de Dios y de Él por extensión, porque Él es Dios también. Y
nosotros debemos aprender que no a todas las personas les llega igual. No todos los corazones reciben igual la gloria de Jesús. Triste espiritualmente para los que seguimos al Señor, porque queremos que todos se salven. Y es el corazón de Dios también, yo creo. Dios lo dice en la palabra, que Él no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie perezca. Bueno, pero hay muchas personas que cuando ven la gloria de Jesús, miren lo que hacen. Miren, la respuesta del corazón no es en realidad la que se ve. Pero debemos entender eso también. Eso a medida que crecemos como cristianos, en el andar con el Señor, debemos ir entendiendo y teniendo paz con estas cosas. Lo cual no quiere decir que yo no vaya y le diga a un hermano, o a alguien que no estoy seguro si es hermano o no, le diga, mira cómo estás viviendo, mira cómo no estás viviendo. No quiere decir eso. Pero lo que no puede suceder es que yo piense que yo soy el que va a salvarlo. Yo solo, como ser humano. Cuando usted ve como cristiano que las cosas le están costando un trabajo tremendo, medite, porque es posible, no estoy diciendo, porque el Señor permite cada cosa que uno no sabe. Yo no puedo decir Dios hace y Dios no hace, excepto por ciertas cosas que están claras. Pero cuando uno trata de convertir a alguien y convertirlo y que se convierte, y de que se convierte. Pues, pregúntese qué está pasando ahí. Y ya usted llega a sentir carga espiritual, pero no carga de que, Señor, no es la carga que te pone de rodillas a orarle al Señor para que esa persona venga al Señor. No, es la carga de que soy yo el que lo va a hacer. Y eso es terrible, eso lo que produce en uno es una carga, pero es mala, no es provechosa espiritualmente. Y es la obra del Señor, no de nosotros. No debemos tampoco meternos ahí, hasta ese punto. ¿Right? Espero que quede claro eso. Espero que me esté explicando bien, porque es muy importantísimo eso. Es bueno saber lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. Estoy diciendo que es Dios el que salva. Y no estoy diciendo que nosotros no debamos interceder y acercarnos a la gente, tratar de... Es lo que estoy diciendo. Quiere decir entonces que en el capítulo 2 del libro de Juan, hemos visto 3 enseñanzas acerca de la gloria de Jesús. La gloria de Jesús aumenta la fe de sus discípulos, está alineada con la palabra de Dios y no convence a todos por igual. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nosotros ante esto? Como hemos venido comentando. Bueno, tengamos fe. Permitamos que el Señor aumente nuestra fe cuando veamos las cosas que Él hace. No nos pongamos duros, no. Dejemos que el Señor aumente nuestra fe. Y que nos utilice a nosotros entonces como instrumentos para que otros puedan venir a Él también. Eso no se queda en nosotros. La fe de nosotros no se queda con nosotros, la compartimos con otros. Entonces, otra cosa que debemos hacer es confiar en la palabra de Dios. Eso es una cosa que los predicadores no dejamos de decir, ¿verdad? No dejamos de decir, pero eso no es por gusto. Es que aquí está la palabra de Dios, es verdad. Y si los discípulos, viendo a Jesús, hasta ese momento, lo que hacía en ese momento, cuando convirtió el agua en vino, por convertir agua en vino, imagínense, cuántas otras cosas hizo Jesús. Vamos a decir, inclusive más grandes, vamos a decir. Y ya por el agua en vino, los discípulos creyeron en Él, dice. Bueno, eso debe aumentar la fe. Pero nosotros que tenemos toda esta palabra, no como los discípulos que empezaban a conocerlo, que nosotros podemos conocerlo a medida que estudiamos esta palabra. Eso nos debe dar confianza en la palabra de Dios. Y nosotros debemos ser de los que sí se convencen cuando vemos las cosas que hace Jesús. No convence a todos por igual, pero nosotros debemos estar del lado de los que sí se convencen, cada día más, cada día más. Ir creciendo y creciendo y creciendo. Y eso es contagioso. Contagioso en el buen sentido, ¿está bien? No contagioso como lo que está sucediendo, como lo que ha sucedido. Y perdón, no me río por el juego de palabras, no me río por lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es bien grave, ¿está bien? Pero lo que ha sucedido es bien feo y es contagioso. No es a eso a lo que me refiero.
Me refiero a la parte positiva. Cuando usted tiene fe en Jesús de verdad y usted vive de esa manera, eso es contagioso. Y siempre va a haber gente que le va a decir, no me hables de eso, que no quiero saber de eso. Pero hay gente que aunque usted no lo sepa, se va a quedar pensando y va a decir, pero ¿cómo esta persona puede vivir así? Eso es imposible que un ser humano viva así. Que haga esto, que no haga aquello. ¿No? Se ve que es una gente, no es perfecto, pero es una gente transparente. ¿Cómo es posible? Si aquí todo el mundo hace las cosas por su provecho. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en la gente. ¿Ah? Y nosotros debemos estar de ese lado, del lado de los que sí se someten a esa obra del Señor. Y los que crecen como resultado de eso. Así es que, bueno, si alguno de los que me está viendo por aquí, por internet, si alguno no está de ese lado todavía, del lado de los que sí creen, de los que su fe aumenta cuando el Señor hace cosas delante de ellos, yo lo invito a que usted sea uno de nosotros también. ¿Ah? No es que yo quiera meterlo a usted en la iglesia, eso es imposible. El Señor lo va a meter a usted en la iglesia. El Señor. Y va a ser hijo del Señor. Porque Jesús murió por usted. Así que démosle gracias a Dios por esta enseñanza, por la gloria de Jesús, que empezó a demostrar transformando el agua en vino y después haciendo otra serie de señales. Démosle gracias a Dios por eso, porque Jesús se manifestó de esta manera y porque nosotros hoy estamos en comunión con Él. ¿Qué clase de privilegio es ese? ¿Qué paz da eso? ¿Y qué seguridad de que somos de Él? ¿Verdad? Así que pidámosle al Señor que reaccionemos bien ante la gloria de Jesús. ¿Ahí? Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu gloria nos ha convencido a nosotros. Tú nos has convencido con tu Espíritu Santo. Y estamos contigo, pero queremos también que muchos otros estén contigo. Oramos por todos los que no te han recibido, Señor. Lo mismo en este pueblo donde vivimos, en esta área, que en otros lugares del mundo, Señor, donde hay muchos que todavía deben venir a confiar en ti para la salvación de pecados, para convicción de pecados, para perdón de pecados, para vida eterna, Señor, contigo, para que tu reino se extienda, Padre. Gracias, Padre, por la obra que has hecho, por la que vas a ir haciendo, por tu presencia en nosotros y por lo que haces a través de nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.